En el presente video continuaremos estudiando el problema de la ruta más corta, pero esta vez con un algoritmo muy clásico de optimización de redes para el problema de la ruta más corta, que es el algoritmo de Dijkstra. Aquí dice que sea UI la distancia más corta del nodo fuente 1 hasta el nodo I y se define DIJ mayor o igual que 0 como la longitud del arco I a J. Por ejemplo, si yo tengo un nodo I y tengo un nodo J, entonces estos van a estar conectados por un enlace, por un arco, en donde la información que yo le voy a poner a ese arco es la distancia de ir de I a J. Luego dice, entonces el algoritmo define la etiqueta de un nodo inmediato posterior J como UJ, I, va a ser igual a UI más DIJ, I, en donde DIJ tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos la representación de la conexión que hay de I a J y hay una distancia en donde se tiene que buscar la menor distancia de un conjunto de nodos que están conectados. Luego nos dice la etiqueta del nodo de inicio es 0, nada, que indica que el nodo no tiene predecesor. Las etiquetas de nodos en el algoritmo de Dijkstra son de dos clases, temporales y permanentes. Una etiqueta temporal se modifica si se puede encontrar una ruta más corta a un nodo. Cuando se ve que no se pueden encontrar rutas mejores, cambia el estado de la etiqueta temporal a permanente. Entonces prácticamente aquí nos dice que una etiqueta tiene dos elementos, en donde el primer elemento va a ser la distancia acumulada hasta ese nodo, que sería UI más DIJ. Y coma, el segundo elemento sería el nodo predecesor, es decir, de dónde viene. Es el nodo predecesor. Por lo tanto, el primer nodo siempre se va a etiquetar como 0, nada. ¿Por qué 0? Porque es el primer nodo, no hay distancia recorrida hasta ese punto. Y nada, porque no tiene predecesor. Este es el algoritmo de Dijkstra, que prácticamente es el paso 0 y el paso I, desde I igual a 1 hasta n, en donde el paso 0 nos dice que debemos etiquetar el nodo fuente, nodo 1, con la etiqueta permanente 0, nada. Ya se explicó por qué. Y luego dice que se iguala I igual a 1. El paso I, en el inciso A, nos dice calcular las etiquetas temporales, UI más DIJ, que es el cálculo de las distancias acumuladas de ir del nodo I al nodo J, en donde el nodo I es el nodo predecesor. Para cada nodo J, al que puede llegarse desde el nodo I, siempre y cuando J no tenga etiqueta permanente. Si el nodo J ya está etiquetado con UJ, K, por otro nodo K, y si su UI más DIJ es menor que UJ, sustituir UJ, K por UI más DIJ, I. Es decir, se va a tratar de buscar la menor distancia entre un conjunto de nodos. El inciso B nos dice que si todos los nodos tienen etiquetas permanentes, detenerse. En caso contrario, seleccionar las etiquetas UR, S, que tengan la distancia más corta, en donde es igual a UR. Entre todas las etiquetas temporales, si hay empates, se rompen de forma arbitraria. Y luego hacer que I sea igual a R y repetir el paso I hasta que lleguemos al nodo terminal o al nodo final. Para entender mejor este problema o este algoritmo, vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra a esta red, en donde es una red conectada y aparte es una red dirigida porque todos sus arcos tienen direcciones. Aquí la información de los arcos me dice cuál es la cantidad en distancia que hay del nodo I al nodo J. Por ejemplo, hay 100 unidades de distancia para ir del nodo 1 al nodo 2. Para ir del nodo 1 al nodo 3 hay 30 unidades de distancia y así sucesivamente. Aquí suponemos que el nodo de inicio va a ser el nodo 1 y el nodo final va a ser el nodo 5. Vamos a trabajar entonces con el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta entre el nodo 1 y el nodo 5. Aquí tenemos la representación de la misma red en donde vamos a trabajar con este algoritmo. Entonces, lo primero que me dice el algoritmo es que debo de etiquetar el primer nodo con la siguiente etiqueta, que me dice que es 0,
nada. Eso significa que hasta el momento hay 0 unidades de distancia recorridas hasta el nodo 1 y no tiene nodo predecesor, no hay un nodo anterior a él. Entonces siempre vamos a empezar con esta etiqueta para el primer nodo. Bien, ahora ¿qué sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es ver hacia dónde se puede ir el nodo 1. Aquí vemos que se puede ir al nodo 2 y aquí que se puede ir al nodo 3. Si se va al nodo 2, ¿con cuánta distancia llega? Pues dice que aquí se tienen que recorrer 100 unidades de distancia que vienen del nodo 1 para poder llegar al nodo 2. Es decir, recorro este arco. Pero también puedo llegar hacia el nodo 3 con este arco. ¿Y con cuánto llegaría? Llegaría con 30,1. 30 de distancia que vienen del nodo 1. Ahora bien, tengo dos etiquetas. ¿Cuál es la que voy a seleccionar? Como lo dice el algoritmo, selecciono la que tiene la menor distancia. En este caso sería 30,1. Por lo que tendría que irme de esta forma. Tendría que ir de 1 a 3. Y aquí ya estoy en el nodo 3. Voy a hacer lo mismo. Estoy en el nodo 3. Entonces, del nodo 3, ¿hacia dónde me puedo ir? Me puedo ir al nodo 4 y me puedo ir al nodo 5. Si me voy al nodo 4, ¿con cuánto llegaría? Pues tengo que ver cuánto tengo de distancia acumulada hacia el nodo 3. Aquí dice que recorrí 30. Más 10 que voy a recorrer por este lado serían 40. 40 que vienen de dónde? Que vienen del nodo 3. Ahora bien, si yo me voy hacia el nodo 5, ¿con cuánto llegaría? Pues ya tengo 30 acumulados más los 60, serían 90 para llegar al nodo 5. Aquí serían 90 para llegar al nodo 5 que vienen de 3, del nodo 3. Una vez que ya etiqueté el nodo final, significa que ya llegué a el fin. Pero eso no significa que el algoritmo haya terminado. Tengo que hacer un procedimiento en reversa, es decir, irme desde el nodo 5 hasta el nodo de origen para determinar si la cantidad de etiquetas han sido las suficientes y para determinar si son etiquetas permanentes. Entonces lo que yo hago primero es, bien, aquí el nodo 5, ¿cuántas etiquetas tiene? Nada más tiene una sola etiqueta. Pero si yo veo, llegan 2 arcos al nodo 5. Entonces me falta una etiqueta. En este caso, vendría siendo, ¿qué etiqueta es la que me hizo falta? Pues me hizo falta la etiqueta que viene del nodo 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo una que viene del nodo 3. Entonces me faltó contabilizar el camino que viene de 4. Entonces, si yo hubiera venido de 4, ¿con cuánto llegaría? Pues a 4, aquí hay 40, más 50, pues son 90. Entonces también llegaría con 90 que vienen de 4. Entonces ahí tengo las dos etiquetas. ¿Puedo hacer una temporal y otra permanente? No, las dos son permanentes porque hay un empate en las distancias. Entonces las dos rutas son válidas. Muy bien, ya hice el análisis del nodo 5. Ahora me voy a hacer el análisis del nodo 4. Y voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas etiquetas debe de tener el nodo 4? Pues tengo una etiqueta y precisamente le llega una rama, le llega un arco. Por lo tanto, aquí puedo decir que está completa la cantidad de etiquetas para el nodo 4. Después me voy a ir al nodo 3 y veo que hay una etiqueta, pero hay 2 arcos. Significa que me faltó una. Tengo la que viene de 1, pero no tengo la que viene de 2. ¿Con cuánto llegaría de 2? Pues tengo 100 aquí, 100 más los 20 estos, significaría que llegaría con 120 a partir de 2. Ahí una etiqueta es la que voy a tener que eliminar. ¿Cuál sería? Pues la distancia más grande. Quiere decir que esta no me sirve. Por lo tanto, esta se convierte ya en una etiqueta permanente porque es la mejor opción que yo puedo tener. Y ya tengo completas las cantidades de etiquetas. Ahora me voy al nodo 2. El nodo 2, ¿cuántas flechas le llegan? ¿Cuántos arcos le llegan? Le llegan 1, le llegan 2.
Pero ¿cuántas etiquetas tengo? Nada más tengo una. Significa que me faltó una etiqueta. ¿Cuál sería? Pues la que viene de 4. Entonces, ¿con cuánto llegaría si yo viniera de 4? Aquí tengo la distancia acumulada en 4, que son 40, más 15, son 55. 55 que vienen de 4. Hago la comparación. Aquí tengo dos distancias, una de 55 y una de 100. Por lo tanto, voy a eliminar la mayor distancia y ya yo puedo decir que es una etiqueta permanente, porque es la mejor opción dentro de esas dos. Ya hice el análisis del nodo 2. Ahora voy a hacer el análisis del nodo 1. No es necesario porque este es el primer nodo. Y ya puedo decir que ya terminé con el algoritmo de Dijkstra. Ahora lo que me interesa a mí es sacar cuál es la distancia mínima y cuál es la ruta mínima para llegar del nodo 1 al nodo 5. De igual forma como lo hice con el algoritmo básico, voy a irme en reversa. Entonces aquí yo parto del nodo 5 y el nodo 5, ¿de qué parte sale? Sale, o desde qué parte se puede alcanzar, del nodo 3 y del nodo 4. Significa que yo tendría que hacer lo siguiente. Viene del nodo 3, pero también viene del nodo 4. ¿Qué pasa cuando yo me voy a 3? Significa que yo me voy a ir así. Y si yo me voy a 3, ¿hacia dónde me manda el nodo 3? ¿De qué parte viene? Pues viene del nodo 1. Entonces ahí ya puedo decir que ya alcancé el inicio. Ahora me voy por el nodo 4. El nodo 4, ¿hacia dónde me manda? El nodo 4 me manda a 3. Para eso me sirve el segundo valor de la etiqueta. Ahí está, me manda al nodo 3. Del nodo 3 me voy al nodo 4. Y si yo me voy al nodo 3, ¿hacia dónde me manda? Me manda hacia el nodo 1. Hacia el nodo 1. Y ahí se termina la declaración de rutas. ¿Cuántas rutas tengo? Tengo la ruta 1, que sería de 1, me voy a 3, y después me voy a 5. Y la ruta 2, de 1, me voy a 3, después me voy a 4, y por último me voy a 5. ¿Cuál es la distancia mínima? La distancia mínima que me da la etiqueta final, que serían 90 unidades de distancia. Y con esto terminamos el algoritmo de Dijkstra para esa red.